amigos, bienvenidos a este canal de Fito Pardo. Midjourney es una aplicación de AI, que es inteligencia artificial. Yo sé que hay discusión de todavía no sabemos qué hacer, tenemos que aprenderlo, porque si no la generación de abajo nos va a rebasar. Cuando los retratistas de pintura y los fotógrafos empezaron y que dijeron que no era arte, y luego cuando el cambio de fotografía normal análoga a Photoshop, como en los 90 te decían que si hacías fotografía en Photoshop no eras fotógrafo, punto de parte. Y hoy en día el Photoshop se usa para todo. Entonces yo creo que todos los medios nuevos hay que aprenderlos a usar, ver si funcionan, aplicarlos, y si funcionan para el futuro, padrísimo. Entonces yo lo único que quiero es enseñarles más o menos cómo activarlo. Y aquí abajito les puse una guía que yo hice en mi página de internet, y es una guía que tiene muchos prompts visuales para que sepan perfectamente qué pueden hacer con las imágenes. Si lo quieren seguir, el sitio de internet se llama artificialphotography.com. Y pues es algo que hice interesante, es una guía increíble para esto. Les digo, para instalar el Midjourney en una computadora necesitan abrir el Midjourney. Aquí les voy a poner el link, midjourney.com. Y tienen que abrirlo, tienen que crear un usuario, tienen que bajar el programa. Cuando bajan el programa, descargan un archivo, y también tienen que bajar un programa que se llama Discord. Y cuando abren el Discord, les va a decir cómo activar el Midjourney dentro del Discord, y lo pueden abrir perfectamente dentro del Discord. Hay Discord para celular y para computadora, y se puede perfectamente activar en los dos. Yo lo tengo activado en los dos, está muy bien. Dentro de Discord hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí está el Midjourney. Entra en el Discord. Este es mi server. Este es otro que se parece al Midjourney. Este es otro también, Stable Diffusion, que hay otras cosas, pero yo el que uso más es Midjourney. Y en Midjourney, esta es mi inbox, esto es lo que he estado haciendo últimamente. Eh, y para hacer algo, prácticamente tienes que poner un slash, y tienes que agarrar este prompt y agarrar y decirle demo de Midjourney. En settings, mandan los settings, los abren. Ahorita yo lo tengo todo en Midjourney 4, versión 3, versión 2, 1, 2, 3, 4, que son un poquito más rápido, lo que quieran. Hay una Ninja Mode que es caricaturas, pero yo no lo estoy usando. Como yo estoy pagando, estoy usando el High Quality 2 por cost, que prefiero tenerlo en super alta calidad. Y, y mi style me gusta tenerlo aquí. Aquí no me da tanta... Me da un poquito mejores resultados en este que en estos dos. Y regular Scale Upscale me da, en mis pruebas, este da súper buenas calidad, y estas no tanto. Entonces prefiero tenerlo en regular upscale. Remix mode, ahorita lo voy a poner en fast mode porque lo tengo en relax mode, nada más para que, para estos ejemplos. Y luego lo regreso a relax. Este cuesta más, entonces no lo tengo. Este cuesta lo que estoy pagando $30, está súper bien. Estoy pagando el servicio del mes, que me cobra $30, 600 pesos al mes. No está caro para lo que es, aunque todavía no se pueden vender imágenes de ella. Es el momento perfecto para aprender cómo se usa, y yo creo que en el futuro, cuando lo regulen, se van a poder vender fotografías de ella y demás, porque se va a poder jugar entre ese sistema, Photoshop y otras cosas. Y me imagino que van para video, entonces me imagino que en 1 o 2 años ya tenemos una cosa similar en video. Vamos a hacer round cloud es aspect ratio res 2, que es horizontal. Puedo poner 2, 3, pero vertical, pero en este
ejemplo, voy a poner 3, 2. Y luego también puedo poner caos para que me haga algo más locochón. Y le puedo poner un número del 1 al 100. Y, y vamos a ponerle a este 50. Y también le puedo poner stylize. Igual aquí puedo del 1 al 1000. Y según qué tanto te hace más o te hace menos. Vamos a ponerle 700, que es un número bien. Y lo mando. Entonces lo ando haciendo y 100%. Entonces la abro para ver cuál me gusta. Si me gusta una, por ejemplo, esta está padre, las demás como que no me gustan. Y agarro esa, me voy hasta esta y agarro la 4. La foto que salió, obviamente Midjourney te da las manos rarísimas, entonces tienes que jugar con esas en Photoshop, quitarle cosas así. Las orillas, la orilla de acá y la de acá siempre tienen problemas, entonces mi recomendación es arreglar cositas en Photoshop, pero fuera de eso te da la imagen que estás buscando. En la página de Midjourney tengo lo que he creado, ¿no? Lo pueden ver por grids, que son los cuadritos estos de todo, o lo pueden ver por upscales para encontrar algo rápido. También pueden buscar en Community Feed, pueden buscar cosas que no se les ha ocurrido y quieren hacer algo diferente, o pueden agarrar. Yo de repente me vuelo imágenes y juego con una imagen, me la vuelo como copy image address y me la llevo completamente a Discord y la hago algo. Le digo make Mexican. Eh, Aquí ya salió el primero que hicimos, que fue del link este que agarramos, que fue esta imagen, que me la traje, la puse aquí y le pusimos Make Mexican. Y nos salió esto. Entonces, de estas imágenes, pues hagamos esta. O hagamos, están muy chistosas. Parece Mickey Mouse. Nos hizo un mexicano raro. Entonces, pues, le pongo jump, llegamos a esa y agarramos el 4, una variación del 4. Y ya, eso es todo lo que tienen que saber de Midjourney. Midjourney está bien fácil de usar. Eh, Prácticamente pueden hacer lo que se imaginan, lo pueden hacer. Y eso está bien, bien, bien interesante. Y pues esto es Midjourney, disfrútenlo. Gracias por seguirme. Espero que disfruten completamente este rollo de Midjourney. Está increíble. Cualquier pregunta, pregúntenme en los comentarios y estoy completamente dispuesto a contestar. Gracias.